Comercio para el cambio, ese fue el lema de las relaciones de Europa con China durante décadas. Ahora los líderes europeos se replantean sus vínculos con Pekín y piden reequilibrar sus relaciones. La UE busca su propio camino con el gigante asiático, no quiere caer directamente en el lado americano, pero no puede permitirse ser laxo con China. Durante la pandemia, Pekín compró empresas europeas, amenazó la autonomía de Hong Kong y erigió un estado de vigilancia. Europa busca ahora su propia estrategia. ¿Cuál debe ser su postura frente a la gran potencia? ¿Es posible evitar una guerra comercial como la librada entre China y Estados Unidos? ¿Socio o rival? ¿Cuán peligrosa es China? Socio o rival, cuán peligrosa es China. Ese es nuestro tema hoy en A Fondo. Yo soy Silvia Cabrera y estos son nuestros invitados. Los presento a continuación. Ariane Reimers, periodista alemana del canal de televisión ARD, fue corresponsal en Singapur y luego en China. Ahora trabaja desde Berlín. Ariane dice que China puede ser un socio, pero se convierte en rival cuando hablamos de derechos humanos y del Estado de Derecho. Ana Solís de Stange es abogada y cientista política. Actualmente trabaja como investigadora de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Hamburgo. Ana dice que China y Europa tienen una relación de interdependencia, pero China desafía los principios en los que se basa Europa. Juan Palop es periodista especializado en economía y política europea. Trabajó como periodista en Hong Kong, Tokio e Indonesia. Desde el 2010 está aquí en Berlín. Juan dice que China sería un rival económico formidable en igualdad de condiciones, pero es un temible rival político por ser un régimen autoritario y eso preocupa. Bueno, con esto comenzamos nuestro debate de hoy. Tenemos por delante bastantes minutos, pero yo sé que ustedes hablan muchísimo y analizan muchísimo toda la situación. Me encanta que estén acá con nosotros. Gracias. Juan, voy a empezar contigo. Las diferencias de la Unión Europea con China son de amplio espectro: derechos humanos, tecnología 5G, pasando también por el manejo de la pandemia. Sin embargo, es un actor imposible de ignorar. ¿Por qué este cambio de relación o de discurso entre la Unión Europea y China? Hay unas razones inmediatas que podríamos decir, ¿no?, que han generado esa desconfianza, que están básicamente en 2019-2020, que son, por un lado, la gestión de la pandemia, que ha hecho China. Primero, toda esa ocultación, esa opacidad para saber lo que estaba pasando dentro, que se mantiene ahora mismo. Ha seguido rechazando. Bueno, llevamos 7 meses desde que salió de China y aún no sabemos cómo se originó. China no ha permitido a un equipo internacional independiente entrar a investigar a Wuhan. Eso por un lado. Entonces, la gestión de la pandemia ha sido un problema. Aparte está también la influencia que ha intentado tomar China en la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, invirtiendo más, y eso también ha generado desconfianza en la Unión Europea y en el resto del mundo. Y después hay otros temas políticos que también han influido. Está Hong Kong y la erosión de las libertades y de la democracia y del Estado de Derecho en Hong Kong, que es muy preocupante, pero es mucho más preocupante lo que está pasando en Xinjiang, en la provincia que está al norte de Tíbet, para situarla, para la mayoría de la gente, y ahí hay una minoría musulmana de una etnia distinta, son turcomanos, y ellos están profundamente reprimidos. Y se ha evidenciado en el último año especialmente qué es lo que está pasando allí. Se supone que hay, o se estima que hay 1 millón de personas en campos de concentración que están siendo reeducados, según la terminología del Partido Comunista Chino. Todo esto, sumado, ha llevado a Europa a replantearse que, vale, quizá no nos llevamos especialmente bien con la administración Trump en Estados Unidos, pero empezar a pivotar hacia Asia como socio es muy difícil por esas desavenencias base. Ariane, sin embargo, esas desavenencias, sobre todo en las políticas, los derechos humanos, eso que nos acaba de decir Juan, no son nada nuevo. ¿Por qué ahora reacciona así la Unión Europea? Creo que Hong Kong cambió un montón en la vista desde Europa hacia China. Lo que pasa es que con lo que pasó en Hong Kong, China violó la ley popular, y
Lo que pasa es que con esto Europa no puede ser seguro qué va a pasar en el futuro. Quizá los otros leyes, el multilateralismo, no se puede confiar en lo que dice China hoy, quizá cambia mañana lo que opina hoy, así que no se puede confiar y que eso significa en todo lo que hablamos ahora, con todo por ejemplo, con el Pacto de Inversiones y lo que están hablando entre la UE y China. Quizá que si firmamos un contrato hoy, quizá mañana no va a ser tan estable. O sea que Hong Kong marcó un punto de inflexión entre esas relaciones, dices tú. Sí, eso es un punto. Lo que pasa en Xinjiang, eso también es otro, y lo que sabemos cada vez más es muy cruel lo que vemos, lo que sabemos, lo que está pasando en los campos de concentración. Y creo que más y más, bueno, por un lado Europa sabe que no puede hacer nada, pero lo que puede hacer por lo menos es articular en todas las palabras públicas que Europa no se pone de acuerdo y que todo lo que hablamos en los campos de comercio, que no se puede regalar más a China, sino que hay que discutir y desde el punto de los derechos humanos y no solamente desde el punto de comercio del mercado. Yo agregaría algo más. Además, efectivamente, como los dos mencionaron, tenemos los temas de Hong Kong, el tema de derechos humanos en Xinjiang, pero también esos son los detonantes que ahora vemos que ha producido que en la prensa realmente tengamos un lenguaje mucho más directo, mucho más claro desde Alemania y desde Europa en general, de decirle a China, ok, llegó el momento, estos son los límites. Y no solamente es en el discurso anterior que ellos tenían, ¿no? Solamente el tema de derechos humanos, sino que ha habido todo un proceso y un desarrollo dentro de las relaciones de China con Europa que viene y se inicia desde mi punto de vista con un cambio dentro de la política china. Vemos un cambio, especialmente desde el 2007, con este nuevo pensamiento de Xi Jinping, ¿no? De una nueva era china, donde vos tenés mucho más abierto y ofensivo desde parte de China, de realmente abrirse al mundo, utilizar sus estrategias que estaban utilizando dentro de la política nacional, de llevarla a un nivel más global. O sea, entonces, esto empieza a despertar Europa. ¿Podríamos hablar de dos momentos claves antes del 2007 y después del 2007 en esas relaciones? 2017. Diría en general hay un cambio en China, que eso va a repercutir tanto en sus relaciones con Estados Unidos como en sus relaciones con Europa, en el cual los dos socios han realmente actuado, han reactivado otra política en base a la política china. Juan. Yo ahí añadiría una cosa, que eso creo que tiene que ver, aparte con dinámicas internas chinas, con la elección de Trump en Estados Unidos y su ruptura con el multilateralismo y su introspección. Estados Unidos deja de ser la potencia dominante o se repliega un poco y entonces China ve ahí que ahí hay un espacio y quiere cubrirlo. Es un país y una economía con capacidad y voluntad de ser primera potencia y ahí ha visto un espacio. Ellos tienen una planificación muy fuerte y gente pensando muy a largo plazo y cuando ven ese hueco lo intentan aprovechar en términos geoestratégicos, claro, ¿no? Hasta este cambio hablemos de actitud, de posición de la Unión Europea hacia China. ¿Cómo veías tú las relaciones entre estos dos bloques? Antes de 2016, antes de la llegada de Trump, se veía un acercamiento, justo cuando sale Trump, hay un acercamiento entre la Unión Europea y China. Y se empiezan a resaltar los puntos en común. Está, por ejemplo, el cambio climático. Hay una supuesta apuesta de ambos por el cambio climático, por luchar contra el cambio climático y por defender el Acuerdo de París, del que se había salido Estados Unidos. Hay que verlo todo como en oposición a Estados Unidos. Otro de los puntos es el libre comercio, la defensa de la Organización Mundial de Comercio, la defensa del libre comercio frente al proteccionismo que está propugnando Trump. Y el tercer punto es el multilateralismo como sistema de gobierno internacional, ¿no? de países dialogando y cooperando por un bien común frente al America First que propugna Trump. Entonces, hay que verlo todo en contraposición a Trump y a las políticas de Trump. Entonces, ahí se ve puntos en común y entonces Europa empieza a acercarse a China, siendo también conscientes de que es un mercado enorme,
y de que puede aportar mucho también en lo económico, algo en lo que tiene mucha importancia el papel de Alemania, que depende mucho económicamente, comercialmente de China y siempre ha tenido interés en acercarse a China. Ariane, ¿cuál es el papel de Alemania en Bueno, sí, estas relaciones? De acuerdo, estoy de acuerdo que Alemania sí tiene, bueno, China es muy importante para la economía alemana, pero también otros países, claro que ante todo la unidad europea es importante para la economía de Alemania, más que China, por supuesto. Exacto. Y también China no es tan independiente, también depende de lo que pasa en Europa, también depende también de importes de Estados Unidos, por supuesto, pero también de Europa. Así que no es tan, la dependencia hay en ciertos sectores, es fuerte, pero en otros no tanto. No lo veo tanto como acercamiento de la EU hacia China, como usted ya ha dicho. Creo que por un lado es quizá un acercamiento, pero en este momento que nos encontramos ahora no lo veo como acercamiento. Ya en el momento yo lo veo ya como más pasos atrás, porque Europa en ese momento ha detectado que hay que actuar unánime, en una forma unánime. Eso para mí, la primera vez lo entendí ahora, justo en esa semana, la semana pasada, que bueno, eso es lo que han discutido con Xi Jinping y von der Leyen y Merkel justo este lunes, y Michel, que actúan o tienen que actuar en una forma convergente si se puede encontrar un puesto entre Estados Unidos y China que no sea en un bipolar, pero más en un triángulo. Michel lo dijo muy bien, porque habló de no queremos ser el campo de juego de las dos superpotencias, queremos ser un jugador más. Sí. Estoy de acuerdo en lo que has dicho, estoy de acuerdo que hemos pasado desde ese acercamiento con la llegada de Trump a un distanciamiento especialmente claro en el último año por lo que hemos estado contando antes, ¿no? Desde el coronavirus a la economía y la política exterior. Ana, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, volvió a subrayar este aspecto a principios de mayo. Dijo que Europa había sido un poco ingenua en sus relaciones con China, pero que ahora se está adaptando o se está tomando un enfoque más realista. ¿Qué opinas tú exactamente de eso? ¿Y qué significa ese enfoque más realista hacia esas relaciones? Que ya no verla, la relación, estoy de acuerdo con esa afirmación, y eso era también lo que decían los socios estadounidenses, ¿no? Que Europa estaba siendo un poco naif, un poco, no dándose cuenta realmente qué estaba pasando en su relación con China. Porque a diferencia de Europa, Estados Unidos estaba haciendo realmente un seguimiento cada año con este informe de China a través de su parlamento. En fin, tenía mucho más información, mucho más seguimiento que lo que estaba haciendo Europa. Europa estaba más fijada en lo que era las cuestiones de comercio, de inversión, y miraba un poco más este tema de derechos humanos como que es algo que está pasando allá. Nos pronunciamos, pero no nos toca. Y ahora, con este cambio y este proceso, al punto que ha llegado Europa, ve que no es tan ese socio estratégico o ese amigo que tenía Europa, sino que hay temas... es una relación multinivel. Entonces, como lo que vos decías, ¿no? Hay que mirar en diferentes niveles y sectores, en los que efectivamente China es un competidor, ha invertido en aquellas infraestructuras o sectores que son realmente estratégicos para Europa. Y eso Europa recién lo ha empezado a ver, y ver la importancia y cuáles serían las amenazas para esos sectores en la región. Y lo vemos con el debate sobre 5G. Exactamente, entre muchos, Sí. exactamente. ¿A qué le teme Europa, Juan? ¿Qué le teme Europa? Con China. Yo creo que el temor de Europa es pasar a no ser dependiente, ¿no? O perder soberanía en lo económico y soberanía en lo político. Hasta ahora Europa llevaba décadas muy tranquila, habiendo externalizado parte de su política exterior porque la llevaba Estados Unidos. Todo lo que era más incómodo, todo lo que era de defensa también, o gran parte, lo llevaba la OTAN y Estados Unidos, que bueno, decir OTAN es decir en parte Estados Unidos, ¿no? Y eso se han dado cuenta que si no están de acuerdo con Estados Unidos es un peligro. Si te acercas ahora a China, puedes empezar a depender también de ellos. ¿Hasta qué punto queremos depender de un Estado
que no es democrático, obviamente, y que cada vez está más envalentonado, por decirlo de alguna forma, cada vez es más agresivo en su política exterior y que persigue unos fines... Bueno, dentro del país se ve que es claramente autoritario y dentro también la cooperación llega hasta donde llega. Entonces, es obvio que Europa tiene que velar por sus intereses. Claro, bueno, vamos a hablar de Estados Unidos porque el presidente Donald Trump lleva años adoptando una línea dura con China, pero ahora la batalla sobre el futuro en el territorio estadounidense viene de la mano de TikTok, la red social de origen chino muy popular entre los jóvenes que marca una nueva etapa en el deterioro de las relaciones entre las dos superpotencias. Donald Trump quiere que TikTok se vuelva una aplicación estadounidense o hará desaparecer la red social china del país. Una estrategia a través de la cual le señala a Beijing que Washington todavía tiene el poder de imponer sus propias reglas de juego. El presidente dio un ultimátum. O se vende a una empresa estadounidense antes del 20 de septiembre o será prohibida en Estados Unidos. ByteDance niega las acusaciones. Los expertos ven la disputa por TikTok como una lucha de poder político. Asumen que el gobierno de Estados Unidos quiere frenar el rápido crecimiento de China en el mundo digital. Ariane, ¿qué opinas tú de esta decisión de Donald Trump, de este ultimato que ha dado a China? Creo que Trump quiere la soberanía digital de Estados Unidos, ante todo. Y no quiere nada de China. Así que él mencionó ahora varias veces la palabra desacoplamiento, que significa que bueno, en el futuro serían dos mundos digitales, por ejemplo, uno que sería Estados Unidos y el mundo del oeste, y el otro sería China. Y eso yo creo que es un juego en un mundo de globalización, es un juego muy, muy peligroso, porque eso significa que al final tendríamos dos mundos técnicos que no tienen conexión. Y para Europa eso sería un desastre. Europa es dependiente, si hablamos de dependencias, es dependiente que hay importes, que hay exportes, y Europa no es tan soberano en el momento, ante todo en el sector digital, que puede sobrevivir. Bueno, sobrevivir es muy grande, pero que puede sobrevivir en un desacoplamiento. Así que yo lo veo como un peligro muy grande y creo que los políticos europeos, ellos quieren evitar que pasó eso. Ana, ¿tú estás de acuerdo? Sí. ¿Qué hay detrás de, Sí. de esta posición de Estados Unidos con respecto al TikTok? Bueno, la principal crítica, o por lo menos la crítica abierta que se ha hecho, es sobre el uso de datos, ¿no? El riesgo de que los datos del público, de los estadounidenses, vayan a manos del gobierno chino. Eso tiene bases legales que son sustentables desde el año 2017, en que China aprobó esta ley de seguridad, en el cual toda empresa china, como también extranjera estando en China, puede ser objeto de que el gobierno le solicite todos los datos que se requiera por un tema de seguridad nacional. Entonces, efectivamente, hay un argumento claro, ¿no? sobre esto. Ahora hay que decir, no solamente es TikTok, hay muchos apps que utilizan los datos, aunque no se los estén autorizando, pero ahí hay poca regulación también que probablemente va a ir cambiando. Pero ahora eso es mucho más complejo. Voy a terminar este comentario. Es mucho más complejo y las dependencias son mucho más complejas que solamente TikTok. China también depende de los semiconductores. Huawei no puede instalar su 5G de Internet. O sea, bueno, y con eso que está diciendo Ana, Juan, China también dispone o no dispone esta vez de muchas armas para pelear, porque también ella ha prohibido en su territorio Facebook, Twitter y YouTube, ¿no? Claro, o sea, por mucho que podamos dudar de la forma en la que Estados Unidos o Trump, porque ha sido una decisión muy personal, parece, ¿no? Haya cargado contra TikTok, vemos que China lleva años haciendo lo mismo, que hay un montón de servicios digitales estadounidenses principalmente que están prohibidos en China, y como muchos medios de comunicación. Entonces, China tiene ahí problemas para defenderse
así como en el 5G parece que tiene más argumentos para intentar defenderse, ¿no? Aunque después hay... Pero ellos han estado haciendo ahí lo mismo. El tema de las aplicaciones es difícil y lo que estábamos hablando antes, que sería lo que algunos han llamado la guerra fría digital, ¿no? Que hacer dos mundos a nivel digital se puede desgastar mucho la unidad de la globalización, pero no sé si se puede romper del todo en esos dos mundos como era tan claro en la Guerra Fría, ¿no? Sin Internet. Entonces, ¿quién va a ganar en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos? podríamos hacer apuestas. No lo sé, pero tengo la intuición de que Estados Unidos ha llegado a su cenit como primera potencia con la pandemia. Y eso no significa que la caída sea muy rápida ni nada. Pero, o sea, y China le queda mucho. China sigue siendo un país en vías de desarrollo, pero es que tiene aún el potencial enorme de 1.400 millones de personas, ¿no? Entonces, ves una potencia con mucha fuerza, con mucha planificación, con muchísimos recursos económicos y con un horizonte muy claro, y ves a la antigua primera potencia muy desorientada, perdiendo socios y aliados, y entonces da esa sensación de transición, aunque claro. no está nada decidido. Claro, y en esta guerra comercial, Ariane, o mejor dicho, ¿esta guerra comercial juega a favor de la Unión Europea o en contra? En contra. Creo ¿Por qué? Porque la unidad europea es tan dependiente es tan dependiente de la globalización que cada interrupción de un comercio libre va a influir todo el comercio en la UE en una forma negativa. Y por eso creo que la UE está buscando un camino de balance que es, que no quiere, que en este momento observa que la guerra, guerra es demasiado, pero las hostilidades entre China y Estados Unidos empeoran todo el comercio del mundo, y al final quizá esta lucha por este pacto de inversión de que hablamos en este momento, que ante todo Alemania, pero la UE quería firmar este año, es también importante para tener algo para mantener un comercio estable, un mercado libre estable. Pero eso va a ser difícil. Ana, ¿cuánto depende Europa de esa guerra comercial? Hay estudios ya que se han hecho, que se han visto varias empresas, sobre todo medias, por ejemplo en Inglaterra, en Reino Unido en general, que se han visto directamente afectadas por esta guerra comercial y que van perdiendo realmente porque no pueden comerciar libremente, ¿no? Con todos estos bloqueos que se van dando. Y tampoco hay ganadores en Estados Unidos, y tal vez lo irónico es que tal vez China es el que se está beneficiando más. Porque si vemos también hay estudios que ya se han hecho, que quienes están pagando esta guerra comercial son los propios ciudadanos estadounidenses. Se ha calculado más o menos que por los productos que están recibiendo, ellos no han desplazado a utilizar productos estadounidenses, sino que siguen consumiendo los mismos productos chinos, pero pagando más, en promedio como $600 más. Mientras que los chinos sí han podido llevar a que su gente, no consuma esos productos estadounidenses, porque además los productos que objetivos de Estados Unidos en China no fueron realmente los adecuados, porque China pudo optar por otros socios. Por ejemplo, Canadá, otros, y que ha significado para China pagar un precio menor. Claro. Entonces, además es la estrategia de Xi Jinping, la circulación dual, que en el campo interno todo sea el comercio chino, y por el otro lado, por el campo exterior, sí se mantiene exportes e importes, pero son los dos círculos, no se conectan tanto. Exacto, así que se puede mantener. Sí. Exacto, hay una estrategia para el 2025, para el 2030, para el 2050 en términos militares. Sí. Bueno, lo cierto es que el gigante asiático ha aprovechado
aprovechado esta pandemia para seguir invirtiendo en el exterior, provocando el recelo de Europa y de Estados Unidos. Aquí en Alemania, China ha comprado compañías tecnológicas, pero también medianas empresas. Vamos a verlo. Las producidas en Alemania, como las de la marca Pog&Pol, están consideradas como las mejores a nivel mundial. El fabricante alemán, tras 120 años de historia, pasa a manos de empresas chinas. Para garantizar a largo plazo la supervivencia de Pog&Pol en el distrito de Herford, fue necesario iniciar un proceso de compra. La crisis de la pandemia del coronavirus seguramente contribuyó a acelerar el proceso de venta. China invierte miles de millones en todo el mundo. Existe el temor a que consorcios chinos, por razones muy concretas, tomen el control de empresas a gran escala. Los chinos quieren alcanzar en pocos años el liderazgo de los importantes mercados de futuro a nivel mundial. Para ello necesitan la experiencia extranjera que la compran con apoyo estatal, y esto por supuesto significa una distorsión de la competencia, y eso no es correcto. ¿Cómo puede Europa hacer frente a esta situación? Gran pregunta, ¿cómo puede Europa hacer frente a esta situación? Eso es lo que estamos hoy aquí analizando, debatiendo. Juan, pareciera que China ya no es el gran mercado donde había muchas oportunidades de desarrollo, más bien ahora el mundo es el mercado para China, ¿no? ¿Qué puede hacer Europa para salvarse de ese gigante asiático? Yo creo que la crisis del coronavirus es un momento... Esta manida frase de que una crisis es una oportunidad, se puede realmente aprovechar como una oportunidad. Estamos replanteándonos en Europa que a lo mejor no se podía externalizar toda la producción de productos esenciales. A lo mejor se pueden rehacer esas cadenas de valor, esas cadenas de producción. Se puede traer parte de la producción de vuelta a Europa, se puede depender de otros países. Hay países muy interesantes a nivel económico que también pueden producir, no solo está China. China tampoco tiene una seguridad legal alucinante comparada con otros países. Entonces se puede reequilibrar eso. La von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, hablaba el otro día de asimetrías, ¿vale? Se puede intentar reequilibrar un poco esa relación que tiene Europa, sobre todo en lo comercial, con China. Y la excusa... ¿Pero cómo? O Esa la es la crisis gran pregunta. ¿Cómo equilibrar esa relación? Bueno, si se produce mucho en China para Europa, se puede producir en otros países. En otros países que también hay países democráticos con unas condiciones económicas interesantes donde las empresas europeas pueden ir. No solo está China. Y además no solamente se beneficia a China, ¿no? Por ejemplo, con esta pandemia, muchos aquí en Europa quedaron sin trabajo en muchos países también. Y estas empresas chinas están dando trabajo a esa gente, ¿no? Pero hay que ver, por ejemplo, al principio de la pandemia, en febrero o marzo, de la pandemia en Europa, en febrero o marzo, había aquí problemas en Europa para encontrar mascarillas. ¿Por qué? Porque ya no quedaban fábricas de mascarillas aquí. No estamos solo hablando de mascarillas, pero habría que pensar si parte de la producción, por seguridad, por una variable nueva que antes no contemplábamos, que era una pandemia, pero que puede pasar, y los expertos dicen que va a haber más por el cambio climático y la degradación del medio ambiente, pues es un momento interesante para replantearse dónde producimos qué. Claro. Y hay sectores estratégicos. Bueno, replantearse además imponiendo restricciones. Creo que ese es tu planteamiento ahora, Juan. Y tú antes nos estabas hablando de esa unidad de la Unión Europea, de los líderes europeos hacia China. ¿Estarían de acuerdo, por ejemplo, Italia y Grecia en replantearse esas relaciones con Estados Unidos? Y lo digo porque son uno de los países que más se benefician, ¿no?, de los negocios con China. Sí, pero por un lado sí, pero por otro lado también empiezan a ver que, ante todo con la crisis del virus, que ante todo con la política que China con su diplomacia de mascarillas y todo eso, ante todo en Italia, que eso también hubo, por un lado, eso era una... China mejoró su imagen en Italia, por un lado al principio, pero por el otro lado es una decepción, porque eso solamente es por razones de propaganda. Y creo que más y más también políticos en Italia también lo ven que eso no es... que no tiene base. Y eso por un lado. Por otro lado, yo lo veo que
que en la UE también empieza a desarrollar quizá una estrategia de política industrial que, por ejemplo, que se también, igual que a China, que se pone subsidios que se pone subsidios a industrias que lo necesitan, por ejemplo, industria de batería o industria de pila, por todo el asunto de los automóviles de batería, por un lado, o por otro lado en el mundo digital con el Gaia X. Así que más o menos copiar, o la respuesta sería más o menos las mismas medidas que China también toma con sus empresas. Porque eso también lo veo como un problema bastante grande, que las empresas que vienen que sean empresas privadas que también van con moneda del Estado, así que andan en el mercado de Europa con subsidios. Así que la estrategia de Europa sería de copiarlo y hacer lo mismo para dar las empresas de Europa la misma posibilidad. Un apunte en ese momento. Solo interrumpo un segundo. Ok, te lo permitimos porque eres el único hombre del debate. Y Solo por eso. El plan de recuperación, de reconstrucción que ha puesto en marcha la Unión Europea puede servir para eso que estaba diciendo Ariane en este momento. Va a haber un montón de dinero comunitario, en total 750.000 millones de euros, para apoyar una política industrial, para apoyar una recuperación que sea verde, que sea digital y que sea enfocada hacia el futuro, hacia tecnologías de futuro. Ahí hay una posibilidad muy interesante también a raíz de lo que estaba diciendo yo de la oportunidad que da la crisis del coronavirus. Claro, Ana, ¿tú qué opinas? Además, se estaban hablando de restricciones, de subsidios. ¿Se puede parar realmente a China? A ver, si miramos las cifras, en realidad, concuerdo con ustedes, pero creo que es interesante este momento que se está dando en Europa, de realmente sentarse a debatir, y están debatiendo entre los países porque es necesario una posición estratégica frente a todo el desarrollo de tecnologías y de todos los áreas de producción. Pero hay que tener en cuenta y ser realista. En el ejemplo de inteligencia artificial, está hasta el año 2030 China invirtiendo como 130.000 millones para desarrollar este tipo de tecnología, mientras que Alemania hace como 30.000 millones, o sea, muchísimo menos para el 2025. O sea, China tiene los recursos y tiene todo ese dominio como para hacer todo ese tipo de subsidios y llevar a cabo estratégicamente, porque además no lo está haciendo desde ayer, lo está haciendo desde décadas. Sí. ¿No? Todo este pensamiento de Xi Jinping concuerda con todo el pensamiento de los anteriores líderes. Entonces, creo que no hay una respuesta específica para decir, bueno, ¿qué tiene que hacer Europa? Efectivamente, el tema de la pandemia lo que ha hecho visible es qué sectores Europa está siendo completamente dependiente, casi 100% dependiente de China. ¿Y cuáles son esos y eso sectores? No puede seguir. Eso es el tema de lo que decías, mascarillas y todos insumos de seguridad. Es el tema de las baterías. O sea, para la producción queremos tener aquí carros eléctricos, pero todo está siendo dependiente de China. Todo lo que es de tierras raras, tenemos otros países que son como 10 países más en el mundo que tienen tierras raras, pero se está dependiendo exclusivamente de China. O sea, hay varios sectores en que hay que mirar, está dependiendo Europa y Alemania en general, y buscar alternativas, pero tiene que ser como un pensamiento estratégico de largo plazo. Y entre las alternativas pudiera ser buscar otros lugares donde invertir, por ejemplo, para eliminar o para... La palabra es diversificar. Claro. Si no dependes de solo una persona, si en lugar de una pata sobre la que te sostienes tienes 15, en el momento que te falle una, aguantas. Claro. Ese es el problema. Que China parecía el único sitio al que se podía ir y Europa entera, y especialmente Alemania en lo comercial, se han volcado ahí, que era por supuesto que tenía sentido. Pero ahora hay una sobredependencia de ese país. Claro, bueno, China es el segundo socio comercial más importante de la Unión Europea después de Estados Unidos, y para China quizás es la Unión Europea el socio comercial más importante. ¿Quién necesita más a quién? Bueno, depende de los sectores. Por ejemplo, bueno, usted ha mencionado los semiconductores. En ese sector, China es dependiente de otros países. En otra parte es el revés. Así que hay que ver los sectores. No se puede decir que, bueno, no se puede decir que China en este momento es un país que puede existir autónomo en este planeta.
Pero sí hay que diversificar y, ante todo, bueno, yo lo veo como Alemania, que justo creo que publicó su estrategia Indo-Pacífica, que es un señal para el mundo que, bueno, aparte de China, hay otros países en esta parte del mundo, hay India, hay Indonesia, hay otros países grandes, Japón y más y más. Y también, bueno, podemos ver con quienes queremos tener relaciones más íntimos que quizás antes y que diversificar un poco lo que hizo Alemania en los últimos 10, 15 años. Bueno, la Unión Europea y China buscan dar un vuelco a su relación con un gran pacto de inversiones, eso es lo que estamos diciendo. Los europeos buscan que China abandone prácticas comerciales que Bruselas considera desleales, pero no quieren un enfrentamiento de aranceles como el que mantienen China y Estados Unidos. Esta semana, como hemos dicho, se realizó una cumbre entre estos dos países, pero no se informó de ningún progreso al respecto, tampoco sobre el tema de los derechos humanos. Observamos que nuestros inversores tienen que superar demasiadas barreras. Y con respecto al acceso al mercado, tenemos que decir que no podemos equilibrar posiciones. En otras palabras, China tiene que convencernos de que vale la pena firmar un acuerdo sobre inversiones. Xi se ofreció a continuar con el diálogo en torno a los derechos humanos, así que existen puntos de encuentro que permitirían una acción conjunta, pero esto todavía no significa que exista conformidad con respecto a estas cuestiones. Bueno, escucharon lo que dice von der Leyen, lo que dice Angela Merkel. China tiene que convencernos de que vale la pena firmar un acuerdo sobre inversiones. China además debe convencernos de que respeta los derechos humanos. ¿Es realmente un cambio de tono de la Unión Europea hacia China o es solamente retórica? Mire, ha sido un cambio de lenguaje directo, ha cambiado directo y mucho más claro. ¿No? De no dejar, queremos seguir haciendo negocios con China, no. Acá se ha puesto mucho más condiciones. Este acuerdo sobre inversiones ya lleva desde el año 2013 que están negociando. Se quería o se pensaba que a finales de este año ya iba a haber un acuerdo, de lo cual no hay mucha esperanza. Esa es como la fecha límite, ¿no? El finales de este año. Exactamente. Por ejemplo, ahora solamente se aprobó para 100 productos de origen europeo, de que se los reconozca en China, pero estamos hablando de un grupo de más de, pero estamos hablando de más de 3.000, ¿no? Y bueno, claro, llegar a un acuerdo a 100, ya, ok. ¿Se puede firmar ese acuerdo de inversiones finalmente entre la Unión Europea y...? Yo lo veo difícil. No veo que China se vaya a mover en asuntos clave para la Unión Europea en 3 meses. Y a los 3 meses no es que haya un límite que haya puesto la Unión Europea, simplemente se acaba la presidencia de turno de Alemania. Claro. Y entonces, ese era el gran proyecto que tenía Alemania para su semestre al frente del Consejo Europeo. Si no sale ahora, no sé quién lo va a retomar después. Merkel también se va el año que viene, ¿no? Se le acaba la última legislatura. Que quedaría en el aire ese... Quedaría en el aire y dependería de las dos partes para retomarlo con ganas. Claro. No sé en Europa quién va a tener esas ganas después de Merkel. Y es que en base a estas condiciones, y eso quiero decirlo, en base a las condiciones que está ofreciendo China, Europa no lo puede firmar. O sea, no puede firmar. Las condiciones que por ejemplo, China modificó ya su ley de inversiones en el 2019, entró en vigencia en enero de este año. Pero sigue siendo lo mismo. O sea, se ha cambiado cierto lenguaje, pero sigue siendo lo mismo. Que, por ejemplo, empresas europeas están obligadas a hacer transferencia tecnológica. Claro. En base a, pero le aumentaron, ¿no? En base a acuerdos administrativos o qué sé yo. O sea, es lo mismo. Y no podés vos pretender después no seguir siendo dependiente de China y dándole toda la transferencia tecnológica. Claro. Cuando China no lo hace ellos mismos con otros países, por ejemplo, en América Latina. ¿Puede presionar la Unión Europea a China? No lo creo. ¿No? No lo creo. Creo que, bueno, por lo menos en este asunto no lo creo. No, en este momento lo que quiere Europa es reciprocidad y igualdad de condiciones, y China no va a darlas. Y por otro lado, lo que discutimos sobre el 5G,
Para China eso también es una interferencia en los mercados libres y dice que si tal parte de Europa no acepta el 5G en los mercados, es lo mismo que más o menos que hacemos nosotros en nuestro China por proteger nuestro mercado. Y así con este argumento puede terminar todo lo que hablamos de igualdad de condiciones. Y por eso lo veo muy pesimista y también, ya lo veo también que la UE no va a firmar un contrato que no va a tener las dos partes de reciprocidad e igualdad de condiciones. Juan, se nos está acabando el tiempo. Quiero meterme ya de lleno en lo que estaban hablando muchos analistas y los medios de comunicación, que es esa guerra fría del siglo XXI, con Estados Unidos y China de un lado y tratando de que los distintos países se alineen de un lado y del otro. ¿Estamos realmente cerca de una guerra fría comercial del siglo XXI? Qué dramático el titular. Pero eso es lo que nos gusta a los periodistas. Efectivamente, hay un intento de aumentar la soberanía, la cuota de soberanía en las dos principales potencias, en China y en Estados Unidos. Y por eso entendemos el 5G, ahí metemos también en TikTok, vemos ahí las prohibiciones también en China de Google y de otras empresas. Y ahí es donde se queda la Unión Europea en medio, ¿no? Sí que hay grandes diferencias y que posiblemente vaya a peor antes de ir a mejor, pero ¿qué es una guerra fría, no? Claro, pero bueno, en esta Guerra Fría, si es que se da la Guerra Fría, Europa tiene que tomar un camino a seguir. ¿Cuál es el camino de Europa? ¿Los intereses económicos o la democracia, el sistema político? Yo no creo, sinceramente, en esto de Guerra Fría. Creo que estamos tan interdependientes entre los países que no es tanto el tema de la Guerra Fría. El tema es que Europa no puede alinearse ni con Estados Unidos ni con China. Con Estados Unidos va a seguir siendo socio y hay sectores en los que ellos tienen que seguir apoyándose, pero también está China. Ariana, ¿socio o rival China? Muy corto. Rival. Al final rival. No, porque socio sí, pero más competidor. Yo me siento mejor con competidor. Rival es demasiado. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Se nos pasó rapidísimo este programa. Gracias a ustedes por seguirnos. Sigan acá en DW Deutsche Welle. Hasta luego.